En esta ocasión te relataré la leyenda del muñeco Yorkie, el verdadero muñeco que inspiró a la película de Chucky. Hi, pal. My name's Corky. Come on and be my best friend. Okay. I'll tell you stories and we'll play together. We can pretend. Wanna be monsters? Not really. How about circus ringmasters? Or race car drivers? Gee, Corky, when you talk about something, it's almost real. I know some great songs, too. We will be best friends. Corky, he's Cricket's little brother by Playmates. El muñeco Yorkie fue sacado a la venta en el año de 1985. Y si lo ves con atención, es muy semejante al muñeco Chucky. Este muñeco tiene un mecanismo que le permite mover la boquita y los ojos. Y atrás tiene un mecanismo de cassette que le permite al muñeco repetir palabras. Incluso este podía cantar. Y fue una sensación en el año donde se creó, ya que ningún otro muñeco podía hacer lo que el muñeco Yorkie. Y como es de esperarse, fue un éxito y fue muy bien vendido. Pero a un año después de la salida de este muñeco, muchas personas se estaban deshaciendo de los muñecos Yorkie, ya que aseguraban que el muñeco Yorkie se movía por sí solo. Se comentaba que cuando se les acababa las baterías, el muñeco se seguía moviendo y seguía cantando. Una manifestación muy grave fue que lo veían caminando, pero esto era muy insólito, ya que el muñeco tenía mucho peso en la cabeza y su cuerpecito estaba hecho de trapo, que sería imposible que las piernitas de trapo pudieran sostener la cabeza. Pero en el año de 1988 aparece la primera película y por eso se comenta que es la verdadera inspiración del muñeco Chucky, ya que muchos aseguran que fue la del muñeco Robert, pero si prestas mucha atención, el muñeco Yorkie tiene más parecido al muñeco Chucky. Investigando más sobre el tema del muñeco Yorkie, llegué a indagar en el canal Pepe Misterios, que se llevó a cabo un podcast donde eran los invitados Karen y Alberto, que son los dueños del Museo de Horror que se encuentra en Nuevo León. Y ella relata la historia del muñeco Yorkie y tiene en su poder un muñeco Yorkie que narra la historia de un coleccionista de antigüedades que va visitando varios lugares para crear su colección de muñecos. El muñeco fue encontrado en un bazar de Estados Unidos. El coleccionista sabía de las leyendas del muñeco Yorkie y decide comprarlo, ya que él amaba hacer investigaciones sobrenaturales. El señor decide investigar al muñeco, poniendo cámaras alrededor del muñeco para grabar psicofonías. Pero varios días después sabe que solo es un juguete y no tiene nada sobrenatural. Pero él decide provocar al muñeco y va a un cementerio a las 3 de la mañana y busca una tumba abierta, dejando al muñeco sepultado por 3 noches. Y finalmente decide ir por él y llevarlo a su casa. Y dice que desde la primera noche empieza a escuchar pasos pequeños, como de niños, pero él asegura
que él vive solo. La segunda noche escucha muchas risas, pero curiosamente las cámaras no grababan nada, se apagaban. Pero comenta el señor que siempre encontraba al muñeco movido o en diferentes posiciones. El señor tenía tanto miedo que decide dormir encerrado. Pero cuando decide deshacerse del muñeco fue cuando se encontraba en su cuarto y escucha cómo sacuden la puerta de su recámara. Pero el señor se encontraba muy cansado y se duerme. Y al despertar ve al muñeco durmiendo al lado de él. Y por eso decide deshacerse de él. Y lo lleva al Museo de Horror. Y de ahí la historia. Y comenta la dueña del Museo del Horror que cuando el muñeco llega a parar en sus manos, se manifiesta en todo momento. Comenta que lo guardaba en una vitrina y el muñeco aparecía en otros lugares o aparecía simplemente movido. Y dime tú qué piensas. ¿Crees que sí sea esta la verdadera inspiración del muñeco Chucky? Te leo en los comentarios. En el año 1988 aparece la primera película de Chucky, inspirada directamente en este muñeco. Coleccionista de antigüedades se lleva el muñeco a su casa. Ya existen muy pocos en el mundo porque la mayoría de las personas decidieron deshacerse de ellos. Se lo lleva a su casa y dice que los primeros meses lo estuvo estudiando todos los días, le dejaba cámaras grabando para ver si lograba captar algo. Él quería que el muñeco se moviera. Él realmente quería ver cómo el muñeco se poseía, hablaba, caminaba. Pero dice que después de varios meses de estarlo estudiando, descubrió que realmente era solo un juguete. La persona que nos lo llevó fue el que experimentó todo esto. Así que estaba un poco decepcionado. Dice, no, el muñeco no se movió, nunca hizo absolutamente nada sobrenatural. Y lo que él decide es provocarlo. Y deja al muñeco sepultado por 3 noches. Una de las magias más peligrosas que existe en el mundo es la magia de los... Así que finalmente, y después de este hombre, finalmente consiguió lo que estaba buscando. Vuelve por el muñeco, se lo lleva nuevamente a su casa y dice que desde la primera noche él empieza a escuchar pasos pequeños, como si anduvieran niños corriendo. Eran niños, se veían niños caminando en mi casa. La segunda noche escuchaba risas, escuchaba voces. Dice que curiosamente, así es como él nos lo relata, las cámaras se apagaban, las cámaras no lograban captar nada. Dice que llegó a tenerle tanto miedo al muñeco que las noches ya dormía con la puerta de su habitación cerrada, con seguro, dice, algo que nunca había hecho. Ya cuando decide deshacerse de él, es una noche que él escucha claramente cómo empiezan a sacudir la puerta de su recámara, como si alguien quisiera entrar. Dice que no se dio cuenta en qué momento se quedó dormido porque realmente tenía mucho miedo, pero se queda dormido durante la noche cuando despierta y encuentra al muñeco dormido junto a él, ahí en su cama. ¿Cómo es posible? No había forma. Así que así nos lo relata él, con las mismas sábanas que tenía en su cama, envuelve el muñeco, lo avienta a su coche y va directamente a dejárnoslo al Museo del Horror.